Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con esta sesión en donde vamos a ver sobre la seguridad en hidrógeno verde y la transición energética, ¿no? Vamos a entender por qué es importante en este cambio hacia esas energías más limpias y sobre todo, pues, qué riesgos existen, qué riesgos están presentes, ¿no? Los trabajadores están expuestos a este riesgo en lo que involucra su producción, su transporte, su almacenamiento y también sus. Vamos a ver también y vamos a comprender cómo este recurso puede aprovecharse con responsabilidad, ¿no? Tanto para el medio ambiente como también para los trabajadores quienes van a hacer posible todo ello. Antes de iniciar, vamos a ver aquí un video en donde nos va a explicar qué significa, ¿no? Hidrógeno verde y esa transición energética que de cierta forma, pues ahora hoy en día se está apuntando a su aplicación. María, llevas años estudiando lo que para muchos es la energía del futuro, que es el hidrógeno verde. Y ahora mismo hay un enorme interés sobre él. ¿Nos puedes contar qué es el hidrógeno verde y cómo se obtiene? La energía, lo mejor que podemos hacer es energía renovable y producir electricidad directamente. Pero esa electricidad solo se puede utilizar cuando hay sol, cuando hay viento, dependiendo la fuente de energía renovable. Entonces la idea es que toda esa electricidad que no podemos utilizar hay que acumularla, que no se pierda. Es verdad que hay muchas maneras de acumular energía renovable, se pueden utilizar baterías, se pueden utilizar pantanos, se puede utilizar, o sea, hay muchas tecnologías. Pero claro, en todas ellas, si tienes que poner pantanos para subir el agua, tienes que poner muchísimos pantanos. Baterías tendríamos que utilizar muchísimas baterías. Entonces, lo ideal para utilizar estas energías renovables, para acumularlas, es en forma de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un combustible. O sea, es un combustible que será gas o líquido, dependiendo cómo lo utilicemos en cada momento. En principio es un gas. Y entonces lo puedes mover en realidad como cualquier gas. O sea, como el metano o como un líquido. Quiero decirte, es un combustible que transportas. Entonces no necesitas tener más equipamiento para producir más hidrógeno. Lo que se hace es que a partir de las energías renovables produces el hidrógeno verde. Y la manera más eficiente de hacerlo es con electricidad, que es lo que es la electrólisis de agua. Entonces lo que haces es que disocias la molécula de agua con la energía renovable que te sobra y produces oxígeno y hidrógeno. Entonces esa energía eléctrica de las energías renovables se transforma en energía química y se almacena dentro del hidrógeno. En realidad lo que yo hago, que es eso, que es la electrólisis, es la manera más eficiente de producir el hidrógeno a partir de renovables. No es la única. O sea, tú puedes utilizar otras energías, puedes utilizar directamente energía térmica o energía, por ejemplo, de fotones, luz. Lo que pasa es que la manera más eficiente, con diferencia a día de hoy, de producir hidrógeno es mediante electrólisis, por electricidad. Por eso hay un boom tan grande en introducir la electrólisis a nivel industrial y estamos investigando tanta gente en el tema. ¿Cuáles son los usos que tiene el hidrógeno verde? ¿Cómo nos puede ayudar a combatir el cambio climático? Pues quizás eso es lo más interesante del hidrógeno. La clave del hidrógeno verde es que lo que hace es que introduces las energías renovables en muchos sectores. O sea, si lo piensas tú, estas energías renovables, fotovoltaica, eólica, etcétera, si no tienes el hidrógeno, solo lo puedes volver a convertir en electricidad. Pero el hidrógeno no solo lo conviertes en electricidad, tiene usos quizás en todo el sector energético y en el sector industrial. Es decir, por una parte, lo puedes quemar, igual que puedes hacer con el carbón, y produces agua. Entonces lo puedes utilizar en principio en motores de combustión. Esto ya veremos hasta dónde llega, pero es verdad que, por ejemplo, los cohetes utilizan hidrógeno en motores de combustión. Es decir, que el hidrógeno es renovable, el hidrógeno verde va a ayudar a descarbonizar casi todos los sectores o los sectores del sistema energético e industrial, es decir, toda la industria como material o producto que se utiliza para producir otros productos, empezar a usar el verde y dejar de usar los hidrógenos que contaminan. En el sector transporte, que es importantísimo descarbonizarlo, va a descarbonizar también el sector de la calefacción, tanto en el hogar como a nivel industrial. Es decir, va a descarbonizar al final todos los sectores. Y lo que es más importante, yo creo, la ventaja que tiene es que no solo es que estás descarbonizando, lo que estás haciendo es introducir las energías renovables dentro de todos esos sectores, que de otra manera no se puede hacer. Y eso es quizás el punto que lo hace diferente a otras maneras de acumular las energías renovables, que de esta manera las acumulas y además las utilizas en muchísimos sectores. Y no tiene carbón. Es que la principal ventaja del hidrógeno es que después, para producir energía en cualquiera de sus formas,
no produce carbón porque no tiene la molécula de carbón, entonces no emitimos CO2. Es decir, esto es una transición energética global, pero yo no sé si vamos a ser capaces de producir tanta energía como demandamos a día de hoy solo cambiando el modelo y poniendo renovables y hidrógeno y todo, ¿no? Porque hay que seguir poniendo muchas baterías, etcétera. O sea, solo con eso no sé si vamos a ser capaces. Es decir, es importantísima la parte de, por una parte, aumentar eficiencia energética, mejorar los edificios inteligentes y energéticamente, o sea, es decir, sostenibles, y nosotros mismos que cambiemos nuestra manera de ver el mundo y de consumir. Y eso yo creo que es realmente lo más difícil a lo que se enfrenta la sociedad, que la gente sea realmente consciente de que tiene que hacer un cambio. Pequeños detalles, si todos los hacemos, sí que podemos contribuir a necesitar menos energía. O sea, hay cosas que son muy básicas, que no sé si es consumir localmente, no comprar productos envasados en plástico. Es decir, no lo sé, hay muchísimas cosas, por supuesto, reciclar, muchísimas pequeñas cosas. Y eso está asociado a lo que digo que es la legislación también. Es decir, por una parte está la sociedad, que seamos conscientes y que la gente empiece a consumir menos o de manera más consciente y más sostenible. Y por otra parte que los gobiernos se tomen en serio este cambio y empiecen realmente a legislar de manera rápida, empiecen quizás a penalizar a las industrias que emiten mucho CO2, que no lo capturan, que no han empezado con la transición, a fomentar los proyectos que introduzcan, no me importa, o sea, que sea hidrógeno verde, que sea captura de CO2, que sea eficiencia energética, que sea mejora de los procesos y hacerlos. Es decir, hay muchísimas cosas en las que todos nos tenemos que involucrar y realmente volcar, porque el cambio energético, ya te digo que no es solo del sector energético como tal, como un sector aislado, que son solo las grandes empresas, es que el sector energético es la energía que utilizamos, ¿sabes? Hay que hacer un cambio. Bien, ahí el video nos ha dado un panorama más amplio de hidrógeno verde, ¿no? Y cómo pues las empresas ahora están apuntando en utilizar ello, ¿no? Para producir sus productos también. Este hidrógeno verde de cierta forma pues es más amigable con el ambiente, ¿no? Y al hacer también como un proceso, también implica riesgos para los trabajadores. Tenemos aquí, para reforzar, ¿no? Que es hidrógeno verde. Ahí este tipo de hidrógeno pues se produce a partir de un proceso muy simple, ¿no? Se toma lo que es el agua y con la electricidad que proviene del sol o del viento, aquí se separan las partes del agua, ¿no? Se libera el hidrógeno aquí, que es un gas y se guarda para usarlo como energía. Lo importante aquí es que en todo ese proceso pues no se contamina el aire, ¿no? No se quema petróleo ni carbón, que también pues lo mencionó ahí en el video, y no se liberan esos gases que causan daño al planeta. Este hidrógeno puede usarse en muchos lugares, por ejemplo, hay buses en Europa o vehículos en Europa que ya están pues moviéndose con solo hidrógeno, ¿no? Con este hidrógeno verde. También se puede usar en fábricas para hacer aquí funcionar las maquinarias o para almacenar energía y usarlas cuando pues no hay sol o viento. A diferencia del hidrógeno que pues se hacía antes, que venía del gas natural o del petróleo y dejaba pues contaminación, este hidrógeno verde es mucho más limpio, ¿no? Por eso se llama verde. No es porque pues tenga ese color, sino porque es amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, en países como Chile ya están haciendo plantas grandes para poder producir hidrógeno verde en zonas pues con mucho calor, con mucho sol y también que tenga un ambiente de mucho viento, ¿no? También en el sur del país pues hay zonas ideales para este tipo de energía. ¿Qué rol tiene el hidrógeno verde en la transición energética? Pues hoy en día la mayoría de la energía que estamos usando viene de fuentes que contaminan, ¿no? Como el petróleo, el carbón o el gas, son parte entonces de energías que no son amigables con el ambiente. Y cambiar eso en sí no es fácil, ¿no? Pero pues aquí el hidrógeno verde ayuda mucho para su aplicación. Por ejemplo, en una fábrica que antes usaba el diésel para hacer aquí funcionar las calderas o sus hornos,
ahora puede usar este hidrógeno verde, ¿no? Y esto significa que puede seguir produciendo pues lo mismo, pero aquí sin producir humo ni gases dañinos para el ambiente, para el aire. También hay ciudades que están ya cambiando aquí la temática, ¿no? No usar lo que es combustible, sino usar este hidrógeno verde para poder hacer funcionar a los vehículos, ¿no? Que antes funcionaban con gasolina, ahora ya funcionan con este hidrógeno verde. Y eso ya mejora lo que es la calidad del aire. Otra ventaja es que el hidrógeno aquí puede guardar energía cuando pues hay mucho sol o viento, se produce más electricidad de la que pues se necesita en ese momento. Y esa energía también se puede usar para hacer hidrógeno, guardarlo y luego pues usarlo cuando no hay sol o viento. Y así no se pierde esa energía y siempre pues hay una reserva, ¿no? Para seguir utilizando. Tenemos aquí la cadena de valor del hidrógeno verde, ¿no? El primer paso, digamos, es la producción, que aquí el hidrógeno verde se obtiene usando electricidad que viene del sol, ¿no? Del viento, del agua. Y esa electricidad se usa justamente para poder separar el agua en dos partes, uno en el oxígeno y el otro en el hidrógeno. Aquí el hidrógeno se recoge y se prepara para ser usado y este proceso pues se hace en las plantas especiales, ¿no? Y hay varias ya en construcción en países como Chile, países en Europa como Alemania y también Australia. Luego viene el almacenamiento, que aquí una vez que el hidrógeno ya está listo, pues no se puede usar de inmediato en todos los casos, ¿no? Así que pues hay que guardarlo, hay que almacenarlo. Se guarda aquí en tanques especiales, porque este gas necesita también estar bien contenido. A veces se guarda aquí en forma de gas a mucha presión y otras veces también se enfría hasta que se convierte en líquido y todo eso pues requiere también seguridad porque aquí el hidrógeno puede ser muy ligero y se escapa fácilmente provocando pues diversas emergencias. El tercer paso es aquí el transporte, que el hidrógeno pues puede ser llevado desde el lugar donde se produce hasta donde se lo va a usar. Y esto se hace con camiones cisterna, y no sé si se darán cuenta en la imagen, con tubos o incluso pues por barco, ¿no? Si es para una exportación. Después sigue la distribución, que aquí el hidrógeno ya llega a los lugares donde pues va a ser usado. Puede ir en una empresa que necesita ello para hacer funcionar las maquinarias o a una estación de servicio para poder recargar los autos que justamente usen este hidrógeno verde. Finalmente está el uso, ¿no? Aquí ese uso final es donde pues ya el hidrógeno hace su trabajo. Puede servir como combustible para los vehículos, también puede aquí mover motores en una fábrica o puede usarse también para poder producir electricidad. Y como se puede ver aquí, ¿no? El hidrógeno verde es parte ya de la actualidad. ¿Cuáles son los riesgos en la producción del hidrógeno verde? Pues aunque se trata aquí de una energía limpia que hemos ido viendo, ¿no? Su fabricación también puede ser peligrosa si es que no se toman las precauciones necesarias. El primer punto aquí a tener en cuenta es el uso de electricidad, ¿no? Para separar aquí el hidrógeno del agua, se usa un sistema que trabaja con corriente eléctrica. Y esta electricidad pues viene de fuentes limpias como paneles solares o turbinas de viento. Bien, pero pues la instalación aquí donde se hace el proceso, pues también tiende a usarse lo que son voltajes altos y esto significa que pues si hay un mal cableado o una mala conexión ahí, puede haber descargas eléctricas, quemaduras o cortocircuitos, ¿no? Que afecten al mismo trabajador y que esté expuesto constantemente a estos riesgos. El segundo riesgo es la formación de gases explosivos, ¿no? Durante la producción aquí se libera lo que es el hidrógeno y también el oxígeno, ¿no? Si esos dos gases se mezclan en ciertas proporciones y hay una chispa, aquí pues puede generar lo que es una explosión. Y esto pues han sido muchos casos en los cuales se ha generado también debido a ello incendios, poniendo en peligro también a los trabajadores. Otro problema común es el hidrógeno.
libera un gas muy liviano, ¿no? Más que el aire, aquí no tiene esa capacidad de ser 100% segura, ¿no? También hay que considerar aquí que el equipo que se usa, como los tanques, las válvulas, ¿no? Tanto para la producción, deben de estar en perfecto estado. Finalmente, como en cualquier proceso industrial, existe el riesgo humano. Una persona que no ha sido bien entrenada, bien capacitada, puede abrir, digamos, una parte de ahí de la válvula sin protección personal adecuada, ¿no? Sin ese PP adecuado para esa actividad. O también activar lo que es un sistema sin la revisión de las condiciones previas. Por eso aquí la capacitación es parte clave de la seguridad en la producción del hidrógeno, que más adelante también vamos a tocar un poco más de este tema. Bien, hemos hablado de la producción, ¿no? Una vez ya que este gas ha sido producido, no siempre se usa de inmediato. Aquí, en muchos casos, debe de almacenarse y ahí también aparecen varios peligros que son importantes conocer. Existen tres formas principales de almacenar aquí el hidrógeno. La primera y la más común es el almacenamiento comprimido. Aquí el gas se guarda en tanques muy fuertes, ¿no? Donde se le aplica lo que es una presión muy alta para que ocupe menos espacio. Y el problema es que si es que un tanque tiene una falla, una grieta o un golpe fuerte, pues este tanque puede reventar, ¿no? Y causando accidentes en el trabajo. La segunda forma es el almacenamiento en forma líquida, que para lograr esto, el hidrógeno primero lo que se hace es enfriar a temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Cerca de los menos 250, menos 200 grados Celsius, grados centígrados. Y al hacerlo, pues el gas ya se convierte en líquido, lo cual permite también guardarlo en mayor cantidad. Pero eso pues también representa, ¿no? Un riesgo para el trabajador, un riesgo para la organización. El tercer método que pueden observar ahí es que se usan materiales aquí sólidos que absorben el hidrógeno, ¿no? Como los hidruros metálicos, que son como pequeñas esponjas que pues guardan el gas en su interior, ¿no? Aunque parece pues más seguro, también tiene sus complicaciones, tienen sus riesgos para el trabajador. Otro riesgo importante en todos los casos es que aquí el hidrógeno es un gas pues que no se ve ni se huele, ¿no? Así que pues una fuga puede pasar desapercibida. Además, con el paso del tiempo, también los materiales de esos tanques pues pueden debilitarse, ¿no? En donde se están almacenando este hidrógeno verde. Aunque este gas tiene muchos beneficios, también presenta riesgos que deben de tomarse muy en serio, ¿no? Uno de los más importantes, ahí como pueden observar en la primera línea, es su inflamabilidad y explosividad, ¿no? El hidrógeno, como hemos ido mencionando, es un gas que se enciende pues con mucha facilidad, ¿no? No necesita una llama directa, basta con una chispa eléctrica aquí, una chispa por fricción o incluso una descarga estática. En algunas plantas pues puede ocasionar lo que es explosiones, ¿no? O incendios. A esto también se le suma que el hidrógeno tiene fugas invisibles. No se ve ni se huele como lo hemos ido mencionando también. Por eso si es que un tanque aquí dentro del almacenamiento eh, pierde ese gas, no es fácil de notarlo a tiempo, ¿no? A diferencia del gas doméstico que sí tiene un olor agregado aquí para que pues se detecte si es que hay una fuga, el hidrógeno no tiene ese olor característico. Y en muchos casos, pues el gas puede estar escapando durante horas sin que nadie se dé cuenta y a la larga, pues ya generar o representar un peligro para los trabajadores. Otro peligro muy serio es la fragilización de los materiales, que aquí pues el hidrógeno puede entrar en contacto con ciertos metales y hacer que se vuelvan más quebradizos, ¿no? Aunque por fuera se ven en buen estado. Finalmente está el riesgo de las reacciones exotérmicas,
que esto significa que cuando el hidrógeno se mezcla con el aire y se enciende, pues aquí tiende a liberar una gran cantidad de calor. Y ese calor puede aumentar también la temperatura de los tanques o provocar incendios que se expanden rápidamente. Y más aún, ¿no? En espacios cerrados o poco ventilados, este tipo de reacción pues puede ser muy peligrosa porque no hay tiempo para poder reaccionar, ¿no? Por eso las zonas de almacenamiento aquí deben de tener esos sensores de temperatura, ¿no? En donde puedan detectar si es que la temperatura ya no es normal de lo adecuado. Y también tener, al igual que los planes de respuesta inmediata para incendios, para emergencias, también tener, ¿no? Un plan de respuesta inmediata, un plan de emergencia, un plan de contingencia para este tipo de riesgos que estén asociados a la producción, al almacenamiento del hidrógeno verde. Una vez que el gas ya ha sido producido y almacenado, debe de ser llevado a dónde se va a usar, ¿no? Y ese recorrido también implica peligros si es que no se controla bien. De los riesgos más evidentes se puede ver ahí en la diapositiva durante el transporte aquí en camiones, ¿no? En muchos casos, pues el hidrógeno se mueve en lo que son cilindros grandes a alta presión. Y si uno de estos camiones, supongamos, sufre un choque, hay riesgo de que se libere ese gas y si hay una chispa cerca, pues puede ocurrir una explosión. Otro riesgo aparece cuando se usa lo que son las tuberías para mover el hidrógeno, ¿no? Que parece pues más práctico, no todas las tuberías aquí están hechas con materiales que soporten este tipo de gas. Y como ya se explicó antes, también el hidrógeno daña algunos metales desde adentro, ¿no? Y si las tuberías no son las correctas o no se revisan con frecuencia, puede haber filtraciones que afecten y que representen ese peligro inminente. También hay riesgo cuando el hidrógeno se distribuye en estaciones de recarga. Estas estaciones funcionan como los grifos, pero específicamente para autos, buses o incluso montacargas que usan el hidrógeno verde, ¿no? Y si el sistema de conexión tiene una pequeña fuga o si no se realiza bien el proceso, puede haber también liberación de gas. Y si no hay tampoco sensores de protocolos, en este caso claros, eso podría también terminar en un incendio para el ambiente laboral. Otro tema importante aquí es la compatibilidad de los materiales, ¿no? A veces por aquí, querer adaptar las redes o los camiones ya existentes, se conectan piezas que no estén diseñadas justamente para resistir el hidrógeno. Es por ello que también es parte, ¿no? De estos riesgos que estén asociados a lo que es el transporte y la distribución del hidrógeno verde. Tenemos aquí las medidas de prevención y seguridad, ¿no? Como ya se ha visto, este gas es limpio y útil, pero también puede ser peligroso si es que no se maneja con cuidado. Por eso aquí la seguridad debe de estar presente desde el diseño de las instalaciones, ¿no? Para poder producir, para poder generar este hidrógeno verde, hasta el trabajo diario, ¿no? En donde se va a hacer uso de este tipo de energía. Una de las primeras medidas es instalar lo que son los sensores especiales que detecten el hidrógeno en el aire, ¿no? Como este gas no se ve ni tampoco se huele, no se siente, no se puede saber si es que hay una fuga a simple vista. Y estos sensores lo que van a hacer es sonar una alarma si es que el nivel de gas empieza a subir, ¿no? Lo que permite actuar también a tiempo. Aquí empresas que tienen tanques de hidrógeno, estos sensores se van a poder colocar en la parte del techo o en algunos puntos altos, porque el gas tiende a subir, ¿no? Y esto va a evitar lo que son los accidentes en muchas fábricas, en muchas plantas industriales, en muchas organizaciones que detectan pues las fugas antes de que el gas se acumule, ¿no? Justamente haciendo uso de estos sensores especiales que detecten el hidrógeno en el en el ambiente laboral. Otra medida clave aquí es asegurar una buena ventilación, ¿no? Si el gas se escapa, debe de tener también cómo salir al exterior.
No puede solo quedarse aquí encerrado en un espacio, ¿no? Porque si eso pasa y luego alguien prende una luz o se genera una pequeña chispa, el gas pues puede ocasionar explosiones. Por eso en las zonas donde hay tanques, hay cañerías o válvulas que contienen hidrógeno verde, siempre se deben de tener esas ventilaciones adecuadas, ¿no? Tener ventanas, tener rejillas, extractores o sistemas de aire que renueven el ambiente. También es importante aquí eliminar cualquier fuente que pueda provocar una chispa o calor, ¿no? Esto incluye enchufes mal expuestos, cables pelados, herramientas metálicas sin protección o incluso la ropa que genera electricidad estática. Otro punto clave aquí es usar lo que son los materiales y equipos adecuados, ¿no? No todo sirve para manejar, o en este caso, ¿no? No todo sirve para manejar hidrógeno, pero aquí los tanques, las válvulas, los tubos y hasta eh, las juntas deben de ser hechos pues con materiales que no se rompan ni tampoco se debiliten con el tiempo. Además, aquí las personas también que trabajan con este gas deben de recibir lo que son las capacitaciones constantes, ¿no? No basta solo con una charla al ingresar, sino el personal encargado de ello, el personal que esté eh, directamente relacionado con la producción, con el almacenamiento, el transporte y distribución, pues tienen que contar con la capacitación debida, ¿no? Sobre todo la manera correcta de los procedimientos a realizarse. Y aquí el personal, el trabajador, debe de saber cómo manejar el gas, ¿no? Cómo reaccionar si es que suena una alarma de posible fuga de este hidrógeno y también cómo revisar si es que hay una falla en los equipos. Finalmente, todas las instalaciones aquí deben de tener un plan de emergencia y hacer simulacros con frecuencia, ¿no? Si un día pues ocurre una fuga o una explosión debido a ello, cada persona, cada trabajador debe de saber qué hacer en ese momento, ¿no? A dónde ir, cómo evacuar, cómo avisar y cómo usar esos equipos de emergencia. Y aquí pues trabajar con estos hidrógenos, también hidrógeno verde, puede ser seguro si se aplica esas medidas de prevención. Y cada acción preventiva pues es una inversión en seguridad y también en confianza. Tenemos aquí las normativas y los estándares internacionales para los hidrógenos, ¿no? Uno de los estándares más reconocidos es la ISO 14687, que dice que la calidad debe de tener el hidrógeno para poder usarse, ¿no? Por ejemplo, si se va a usar un bus o una celda de energía, ese hidrógeno no puede tener impurezas que dañen los equipos o causen reacciones peligrosas. Justamente ello, ¿no? Esta norma asegura que el gas cumpla con lo necesario antes de salir de la planta. Luego está ahí la ISO, la TC 197, que es una norma también muy amplia y esta regula todo el ciclo del hidrógeno, ¿no? Desde cómo se produce, cómo se guarda, cómo se transporta y cómo se conecta con los equipos. Es básicamente como una guía completa para las organizaciones que trabajen con esta energía, ¿no? Y en este campo. Otra norma clave es la NFPA, la 2, que es parte también de las guías de seguridad contra pues, incendios en Estados Unidos, ¿no? Y esta norma explica cómo deben de ser los espacios donde se trabaja, donde se almacena los hidrógenos, qué tipo de sistema contrafuego deben de instalarse cuando se vaya a utilizar ello y cómo evitar que pues, una fuga termine en una explosión. También está ahí la IS, la 60079, que pues se usa para poder manejar gas en lugares donde hay riesgo de explosión. Y esta norma también aplica no solo al hidrógeno, sino también a cualquier gas inflamable. Además, tenemos en lugares como Estados Unidos existen las normas de OSHA, que son guías para proteger a los trabajadores, ¿no? Aquí OSHA pues obliga a las empresas a poder identificar los peligros del hidrógeno, capacitar al personal y tener esos procedimientos claves
para poder evitar los daños a los trabajadores. Y las empresas que no cumplen estas normas, pues podrían ser sancionados o incluso también cerrar las instalaciones. Bien, aquí tenemos la cultura de seguridad en el manejo del hidrógeno, ¿no? Aquí básicamente esta cultura vendría a ser ese conjunto de hábitos, ese conjunto de comportamientos y valores que tienen los trabajadores frente a los riesgos. Y una planta que maneja, que trabaja, ¿no? con hidrógeno, eso también marca la diferencia entre prevenir un accidente debido a la utilización de ese hidrógeno o lamentar después, ¿no? Cuando ya hay enfermedades ocupacionales o cuando hay accidentes laborales. Por ejemplo, en una empresa que produce hidrógeno aquí, puede que instale sensores de fuga, extintores y equipos nuevos. Pero si es que un trabajador ve que pues hay una pequeña fuga y no lo reporta porque eh, piensa que no va a generar daño, entonces esa empresa tiene ya un problema de cultura de seguridad. Esa cultura pues no es responsabilidad de una sola persona, ¿no? Sino es una responsabilidad, depende de todos los miembros de la organización. Por ello es importante aquí que todos los miembros participen. Los que operan las válvulas, los que hacen el mantenimiento a las maquinarias, también los que hacen la limpieza, incluso los que visitan la planta. Cada uno tiene pues que saber qué hacer y qué no hacer en casos de emergencia. Por eso una empresa que trabaja bien en ese aspecto también conversa con su equipo, escucha sus dudas, ¿no? de los trabajadores y da ese espacio para que todos puedan aportar ideas. Además, el ejemplo es clave aquí. Si un supervisor entra a la zona de tanques sin el EPP debido, ¿no? Sin los cascos, sin los guantes, sin el respirador, pues los demás van a copiar eso. Pero si el mismo supervisor aquí respeta todas las reglas y también corrige con respeto cuando pues algo está mal, los demás también lo harán de esa misma forma. Y así es como se construye esta cultura preventiva, esta cultura más fuerte. También dentro de ello se necesita una formación constante, ¿no? Las personas tienden a olvidar o piensan que ya lo saben todo, por eso se hacen aquí las reuniones cortas cada semana, esas charlas antes de empezar el turno o simulacros cada cierto tiempo. Y en una empresa, ¿no? Que los nuevos trabajadores aquí deben de tener esa capacidad de poder acercarse a los tanques, pero con la capacitación debida, ¿no? Finalmente, aquí hay que entender que la prevención es parte ya del trabajo, ¿no? Entonces, una empresa que tiene en claro ya cuál es esa cultura de seguridad, esa cultura bien definida sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, entonces va a construir un ambiente laboral más seguro, ¿no? Y eso también justamente se logra demostrándolo con acciones en el día a día, ¿no? Con respeto, con el ejemplo y con la participación activa de todos. Bien, hemos hablado entonces la capacitación en seguridad del hidrógeno. Aquí es algo que pues debe de repetirse ello, ¿no? Actualizarse y adaptarse según cambian los procesos o se incorporan nuevos equipos. Por ejemplo, cuando una empresa eh, necesita instalar una nueva línea de tanques de hidrógeno comprimido, de hidrógeno verde, no basta solo con leer ese manual, sino aquí el personal debe de entrenarse, debe de capacitarse en cómo usar esas válvulas, en cómo detectar señales de fuga y qué hacer si es que algo podría salir mal, cómo es que debería de actuar. Además, aquí la capacitación también nos menciona que debe de ser clara y adaptada al público, ¿no? No todos tienen esa formación técnica, así que se deben de usar palabras simples, ejemplos reales y ejercicios prácticos en donde todos los trabajadores puedan tener y esa capacidad de poder entender, ¿no? Lo que se les quiere transmitir en esa capacitación. Un aspecto muy importante es que la capacitación también sirve para poder prevenir los errores humanos, ¿no? Que son la causa más común de los accidentes. Por ejemplo, si una empresa invierte en lo que es la capacitación, en cómo
usar las maquinarias, en cómo detectar las fugas del hidrógeno, ¿no? No solo va a evitar lo que son los accidentes y enfermedades ocupacionales, sino también va a evitar costos asociados a ellos, ¿no? Costos como atención médica, como las multas. Entonces, esta capacitación ya debería de ser vista parte de una estrategia, ¿no? No solo de seguridad y salud en el trabajo, sino también parte de una estrategia de todo el equipo de la organización, ¿no? Para todas las áreas. Bien, tenemos aquí la innovación en seguridad para el hidrógeno verde, ¿no? Una de las principales herramientas nuevas son los detectores inteligentes de fuga, que se podrían usar pues en todas las organizaciones. Estos sensores lo que hacen es ver si es que hay presencia de hidrógeno, ¿no? También indican cuál es el nivel, cuál es la ubicación exacta y hasta pueden activar otras medidas como cerrar las válvulas automáticamente o encender los ventiladores automáticamente si es que detectan una fuga de hidrógeno, ¿no? Solo a través de esta tecnología que son los detectores inteligentes de fuga. También se están usando cámaras térmicas y drones para las inspecciones remotas, ¿no? Que estas herramientas, que estas tecnologías también permitan revisar esas zonas de riesgo sin poder exponer a los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Si hay una válvula en la parte alta de un tanque o en una zona de difícil acceso, haciendo uso de un dron, pues puede hacer esa inspección, ¿no? Se puede hacer esa inspección sin la necesidad de que alguien, ni sin la necesidad de que un trabajador pueda subir, pueda inspeccionar esa válvula. Además, aquí las cámaras térmicas también ayudan a detectar esos cambios de la temperatura que puedan indicar una fuga o un problema en el sistema de enfriamiento. Otro avance importante es el uso de los sistemas automáticos de corte y ventilación, ¿no? Si detecta aquí una fuga o un sobrecalentamiento, el sistema puede cerrar las válvulas automáticamente, ¿no? También abrir lo que son las rejillas, activar los extractores, también apagar automáticamente todo el sistema de energía eléctrica, ¿no? Que de cierta forma puede causar también una chispa y ocasionar explosiones. También ha mejorado aquí mucho en la producción, ¿no? Hoy en día se cuenta ya con trajes, con guantes, con cascos, con EPPs especiales diseñados para poder resistir lo que son las fugas de gases y evitar quemaduras por frío extremo o también pues por, en este caso, inhalaciones, ¿no? En el campo del entrenamiento, de capacitación, también ya se está usando lo que es la realidad virtual. En vez de hacer prácticas con gas real, aquí lo que hacen los trabajadores es colocarse unos lentes especiales y vivir lo que es una situación simulada, ¿no? Esa situación simulada puede ser una fuga, una explosión controlada, una evacuación, ¿no? ¿Cómo es que el trabajador va a actuar, cómo es que va a responder frente a esa emergencia? Y esto a través de la realidad virtual, ¿no? Y no en casos reales. Finalmente, aquí hay plataformas digitales que permiten monitorear todo el sistema desde un centro de control, ¿no? Desde ahí ya se puede ver los niveles de gas, también la presión, la temperatura y las alarmas. Incluso se pueden controlar esas válvulas a distancia, ¿no? Y estas plataformas justamente permiten actuar rápido sin la necesidad de estar físicamente en el lugar. Por ello, esta innovación, ¿no? El uso de las tecnologías también para aplicarlos a lo que es la producción, almacenamiento, transporte y distribución en lo que es hidrógeno verde va a ser importante para proteger a los trabajadores. Tenemos aquí la gestión de emergencias con hidrógeno, ¿no? Lo primero que debe de existir en cualquier planta que maneja hidrógeno es el plan de emergencia claro y actualizado, que lo hemos ido mencionando también anteriormente. Este plan indica qué debe de hacer cada persona en caso de un incidente, ¿no?
quién es el que va a activar el alarma, quién va a cerrar las válvulas, cómo se va a evacuar y dónde se va a ir, ¿no? Por eso aquí se realizan lo que son los simulacros de emergencia frecuente, donde aquí, al igual que un simulacro de, digamos, de un sismo, también se hacen simulacros para este tipo de riesgos, ¿no? Que estén asociados a los hidrógenos, donde aquí se va a participar todo el personal, no solo los operarios, sino todos los miembros de la organización. También es esencial aquí tener una señalización clara y las rutas de evacuación libres, ¿no? Las personas deben de saber por dónde ir, por dónde salir, qué puertas usar y hacia qué punto dirigirse. Además, aquí los extintores, los equipos de protección deben de estar accesibles y en buen estado. Otro aspecto clave es la coordinación con bomberos y autoridades locales, ¿no? Si ocurre, digamos, una explosión o un incendio debido a una fuga del hidrógeno, entonces lo que deben de hacer es coordinar también con los bomberos, ¿no? Ya que pues si hay una fuga y ocasiona un incendio, se va a requerir ayuda externa. La tecnología aquí también ayuda, como hemos ido mencionando en la diapositiva anterior, ¿no? Hoy en día se usan lo que son los sensores, las alarmas que detectan el hidrógeno en el aire y activan automáticamente esos sistemas de corte. Y por último, aquí también nos menciona que se deben de asegurar lo que es una comunicación rápida y clara, ¿no? Todos deben de saber qué hacer y a quién avisar cuando ocurre un incidente debido a ello. Y justamente ello, ¿no? La gestión de emergencias empieza con esos planes, empieza con los entrenamientos, empieza con las capacitaciones, con el uso de las tecnologías y esa cultura preventiva de seguridad que esté impartida dentro de la organización. Aquí estar preparados es ya parte de una responsabilidad que cada trabajador, ¿no? Que pertenezca ahí en la organización y también a las personas externas que visitan las instalaciones deben de saber cómo actuar ante una emergencia. Tenemos aquí los desafíos, ¿no? Aunque esta, aquí en América Latina, aunque esta región tiene un gran potencial por su sol, por su viento, por su agua, que normalmente se están ya produciendo lo que es este hidrógeno verde, aún hay muchos retos que deben de enfrentarse, ¿no? Con decisión y trabajo continuo. El primero es la falta de normativa clara y actualizada, ¿no? Mientras que en países como Japón, países de Europa, ya hay leyes específicas para cada parte del proceso del hidrógeno. En la mayoría de los países de Latinoamérica, pues aún no hay reglas claras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú se habla del hidrógeno verde como oportunidad, pero todavía no existe una norma técnica que diga cómo debe de ser una planta, qué requisitos de seguridad debe de cumplir, ¿no? Para proteger a los trabajadores. Otro gran reto es la falta de experiencia técnica. El hidrógeno, como sabemos, no son como los otros combustibles tradicionales, ¿no? Que ya se manejan desde hace décadas. Aquí se necesita ese personal, ese trabajador que esté correctamente capacitado, ingenieros con conocimientos actualizados y también técnicos que entiendan cuáles son esos riesgos específicos del gas. Y en muchos casos, las empresas pues no encuentran lo que son esos profesionales adecuados y listos para poder operar estas tecnologías y estas nuevas innovaciones, ¿no? Que de cierta forma retrasa estos proyectos de producción de hidrógeno. También aquí hay poca inversión, ¿no? En seguridad y formación. Algunas empresas, por ejemplo, que quieren entrar en este campo, lo ven como una oportunidad económica y no priorizan lo que es la seguridad de los trabajadores. Un desafío grave también es la infraestructura limitada, parte aquí en América Latina, ¿no? En muchos países pues no existen las redes de transporte segura para poder mover lo que es el hidrógeno y tampoco centros especializados para poder monitorear estas instalaciones sin que afecte a los trabajadores. Finalmente, el reto, digamos, más grande es la necesidad de poder crear una cultura de prevención,
muchos sectores, pues, de América Latina, aún se piensa que la seguridad es solo responsabilidad del área de salud ocupacional o del supervisor, ¿no? Pero como ya se ha visto, la seguridad es parte de todos, ¿no? Desde la alta gerencia hasta todos los operarios. Y sin información y sin esa formación adecuada, sin esas buenas prácticas y sin una actitud responsable, pues el riesgo va a seguir creciendo. Y es necesario aquí justamente formar desde, ¿no? Desde la parte interna de la organización para poder gestionar y garantizar esa cultura de seguridad en donde pues no se afecte la salud física y la salud mental de los trabajadores. Hemos hablado de los desafíos, pero aquí tenemos las oportunidades del hidrógeno verde en América Latina, ¿no? La primera gran oportunidad que se puede visualizar ahí está en sus recursos naturales, ¿no? Países aquí como el nuestro, Perú, también Chile, México y Brasil tienen esos recursos para poder producir los hidrógenos, ¿no? Y estos recursos justamente permiten producir lo que son electricidad limpia, que hemos mencionado también, que es lo que se necesita, ¿no? Para poder generar hidrógeno verde. Por ejemplo, en el sur de Chile se está construyendo ya una planta que usa energía del viento para poder producir hidrógeno que luego será exportado. Y este tipo de proyectos también crean lo que son trabajos y desarrollo local, ¿no? Otra gran ventaja aquí es que el hidrógeno puede atraer inversión extranjera, ¿no? Muchas empresas en Europa y Asia están buscando países donde producir hidrógeno a bajo costo. Y América Latina, con sus condiciones naturales y también su cercanía a los mercados internacionales, pues puede volverse un socio estratégico. El hidrógeno también tiene múltiples usos, ¿no? Lo que puede aquí ser muy importante para el ambiente. Se puede usar en el transporte, como los vehículos, trenes, buses, ¿no? Que ahora no van a emitir ese humo ni ruido. También en las industrias para reemplazar esos procesos contaminantes y también como fuente de energía exportable. Además, este gas también ayuda a reducir las emisiones de gas que causan el cambio climático, ¿no? Y usarlo en en lugar de combustibles contaminantes. eh, Aquí lo que hace el hidrógeno verde es no ser un impacto negativo para el ambiente, ¿no? Para el ambiente, tanto ambiente laboral como también pues el medio ambiente en general. Finalmente tenemos ahí que América Latina pues tiene un rol, ¿no? Una oportunidad de liderar este camino hacia la producción del hidrógeno verde. No tiene que esperar a poder copiar otros modelos, sino puede desarrollar su propio camino con responsabilidad, con transparencia y participación de todos los sectores, ¿no? Que como hemos mencionado, América Latina cuenta con esos recursos para poder producir hidrógeno. Bien, entonces eso sería básicamente las oportunidades que hoy en día están presentes dentro pues de este enfoque de producción de hidrógeno verde, ¿no? Que si bien es cierto, es amigable para el medio ambiente, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Que es cómo proteger a los trabajadores, que son ellos quienes van a hacer posible la producción del hidrógeno. Y por ello es importante, ¿no? Garantizar los planes de emergencia en caso de explosiones, también garantizar la entrega de los EPPs adecuados para cada actividad, ya sea para la producción, ya sea para el almacenamiento, ya sea para el transporte y también pues para la distribución. Tenemos aquí también pues la innovación, ¿no? Parte de la seguridad que lo hemos mencionado. No hay que olvidarnos que al poder involucrar también esta tecnología va a ayudar aquí a los trabajadores estar ciertamente un poco más seguros, ¿no? Por ejemplo, aquí cámaras térmicas que detecten lo que son algún calentamiento, recalentamiento
también los detectores inteligentes de fuga, ¿no? Al usar lo que es esta inteligencia artificial, estas tecnologías, estas nuevas innovaciones, pues se van a detectar esas fugas y evitar lo que son las explosiones y también con ello asegurar pues el bienestar de todos los trabajadores. Siempre hay que recordar pues que una cultura de seguridad siempre va a ser importante, ¿no? En todas las industrias, independientemente si es que es una empresa pública, una empresa privada, una empresa pequeña, una empresa mediana. Esta cultura de seguridad pues imparte en todos los ámbitos, ¿no? Y es parte ya de una realidad actual, que si la empresa, si es que la organización quiere cuidar a sus trabajadores, tiene que velar por el cumplimiento de las normas y también en impartir pues esta cultura de seguridad dentro de la organización. Contando también, obviamente, con un buen líder que sepa escuchar a los trabajadores, que sepa entender cuáles sus necesidades, que sepa no solo inspeccionar, sino también a cómo mejorar cada ámbito, ¿no? En donde los trabajadores se puedan sentir en confianza, también se puedan sentir más a gusto con su ambiente laboral, que obviamente ya van a estar eh, con ese compromiso, ¿no? Al ver que la organización también cuida de ellos también van a cuidar de sí mismos y también van a cuidar de sus compañeros. Bien, ahora vamos a ver brevemente aquí un fragmento Toda esta expertise que de este video que nos va a mencionar por qué es importante realizar diseños seguros, pues, de estas plantas, ¿no? Que vayan a producir hidrógeno verde. hemos ido desarrollando, a ver, nos permite hablar un poco de lo que son los aspectos importantes y por qué debemos realizar diseños seguros en las plantas de hidrógeno. Si bien el hidrógeno tiene un papel súper importante en la transición energética, por eso mismo ahora hay muchos proyectos que se están desarrollando para utilizarlo como fuentes de energía limpia. El hidrógeno, si bien ha sido utilizado ampliamente en la industria química y de refinación desde hace mucho tiempo, no es el mismo enfoque que debemos darle ahora a los estudios, análisis de seguridad, considerando que vamos a tener instalaciones con un mayor acceso a personal técnico o a personal que no tiene un conocimiento técnico especializado, como por ejemplo van a ser las hidrogeneras. Recordar, haciendo la analogía, ahora mismo tenemos estaciones de recarga de combustible convencional que usamos todos sin tener de repente una preparación técnica específica. En el caso de las hidrogeneras a futuro va a ser igual. Cualquiera podrá recargar su vehículo y hay que tener ciertas consideraciones para cubrir eventos de riesgo en ese tipo de ambientes. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar? El hidrógeno a temperatura ambiente es gas. El hidrógeno explota. No, al reaccionar químicamente con oxígeno es una mezcla explosiva. Hay algo muy particular, es que su llama es invisible y tiene unas temperaturas extremadamente altas. Produce fragilización de materiales, lo cual incrementa el riesgo de fuga si no se seleccionan adecuadamente los mismos. Se eleva rápidamente, es bastante más liviano que el aire, y esto podría hacer que se acumule atmósferas explosivas en lugares de espacios confinados. Otra de las cosas que incrementan los riesgos en ese tipo de instalaciones y que hay que tener muy en consideración es que lo vamos a estar almacenando a presiones superiores a los 350 bar, dependiendo del tipo de vehículo, por ejemplo, que vayamos a utilizar. Estamos hablando en rangos de 350 o 700 bar, o en tipos de instalaciones de uso como fuente de materia prima. En caso de hidrógeno líquido, estamos hablando de temperaturas criogénicas, y la molécula de hidrógeno, ya se ha hablado
ampliamente en todos los webinars técnicos, es una molécula muy, muy, muy pequeña, lo cual incrementa el riesgo de fuga y la permeabilidad a través de materiales que lo contienen si estos no son seleccionados adecuadamente. Hay portales donde podemos encontrar información sobre accidentes, lecciones aprendidas en lo que son instalaciones de hidrógeno, algunos de estos ya con países donde hay en operación algunas estaciones de carga de hidrógeno para vehículos. Y lo que quiero destacar de esto, de esta cantidad de accidentes que existen, es que la estadística lo que apunta es que cerca del 50% de los accidentes que ocurren tienen como causa probable la falla de los equipos, las fallas de diseño y luego, en segundo lugar, el error humano. Con lo cual, es súper importante tomar en consideración todos los análisis, normativas, estudios de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, desde las etapas más iniciales de visualización, deben ser tomados en cuenta todo lo que son los requisitos, requerimientos, stakeholders que están relacionados con los proyectos para hacer el diseño apropiado desde el punto de vista de seguridad. Resumiendo de forma breve cuáles son los principales códigos y estándares que deben aplicarse para los proyectos de hidrógeno, partiendo por la NFPA 2, que aplica para cualquier instalación de producción, manejo, distribución, transporte de hidrógeno. Luego hay una serie de normativas ISO. Ojo que estas son las principales. A raíz de estas se derivan, por ejemplo, en la NFPA 2 hay referencias para otros códigos a partir de la propia NFPA. Están todos los códigos ISO aplicables para sistemas de hidrógeno, para sistemas estacionarios, para electrolizadores, para refueling stations también, para dispositivos de conexión, para reabastecimiento de hidrógeno. Es muy importante tener en cuenta todos estos ISO en el momento de empezar a diseñar los proyectos. También están los estándares ASME para lo que son todo lo que es el diseño de tuberías asociados a sistemas de hidrógeno. Y algo muy, muy, muy importante también son los estándares para la clasificación y determinación de áreas peligrosas, áreas explosivas. Hay una clasificación tipo zonas ATEX que nos permite determinar cuáles son las áreas peligrosas en caso de acumulación de atmósferas de gases o polvos, y debemos tomar en consideración para evitar riesgos, sobre todo a las personas. Con lo cual, digamos, a nivel general, esta normativa. Debe haber también una orden de aplicación para todas estas regulaciones, y lo principal siempre va a ser la regulación local. No obstante, en el caso de Chile, toda la regulación local que se está tratando de implementar ahora, tratando de diseñar para el mercado local, está basada principalmente en esta normativa que menciono anteriormente. Posterior a esto, en orden de prioridad, en caso de que no exista alguna definición en la regulación local o que haya un criterio que no sea tan restrictivo, hay que ir a aplicar las normativas NFPA e ISO. Posteriormente también pueden haber algunas guías de diseño o requerimientos específicos de seguridad propios del dueño de la instalación. Hay empresas que tienen sus propios estándares de diseño. No obstante, Bien, ahí en el video nos han mostrado pues parte, ¿no? de esos riesgos asociados también que se debe de considerar para el análisis cuando se vaya a instalar lo que es una planta de hidrógeno verde, ¿no? También ahí en la parte final nos ha mostrado algunas normativas, algunas ISOs internacionales que justamente indican pues cómo almacenarse, cómo producir adecuadamente sin que el trabajador se vea afectado, ¿no? Bien, llegamos a la parte final de la sesión. Hay que tener en claro que, pues, aunque el hidrógeno es una fuente limpia, ¿no? A diferencia de otros combustibles, de otras energías, esta no está libre de riesgos, ¿no? Libre de riesgos que están expuestos los trabajadores. Por eso cada paso en su cadena, ¿no? Desde la producción hasta el transporte que hemos mencionado en la parte inicial, debe de hacerse con planificación, con la capacitación debida y la cultura de seguridad bien impartida, pues, durante toda la organización. Se han revisado también algunas normas, ¿no? Hemos visto también que la tecnología es sumamente importante para ayudar a reducir este tipo de peligros. También
la importancia, ¿no?, de los planes de emergencia para ver cómo es que los trabajadores están preparados para reaccionar ante estas emergencias. Y obviamente, ¿no?, la capacitación, la formación constante de los trabajadores. En América Latina, como hemos mencionado, hay retos grandes, sí, como la falta de las normas, ¿no?, locales, ahí mismo lo ha mencionado también en el video, en donde pues aquí toda experiencia técnica, toda infraestructura limitada, hace que también pues ese ámbito laboral sea riesgoso, ¿no?, para los trabajadores. Pero también hay oportunidades de hacer las cosas bien desde el comienzo. Y la seguridad pues debe de estar al centro, ¿no?, al centro de todo, porque pues no se trata solo de producir este hidrógeno, sino también de proteger a las personas, de proteger a los trabajadores, quien hacen posible todos estos procesos, ¿no? Y también al medio ambiente y al futuro de las comunidades. Bien, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos en una próxima. Cuídense.